Hola, gente muy bella, gente bellísima, alumnos del Instituto Casati. Hola, hola, hola. Bueno, última clase, última. Vamos, el último. La semana que viene es el parcial. Pónganse en el día con todas las cosas. Se acaba, se termina, se finit, finish, chiao. Como le quieran decir, se termina esta materia online que la venimos padeciendo porque no entendemos nada, porque se publica lo que se puede, porque algunos no sabemos usar Zoom, Meet, no sé, otras cosas que existan, Facebook, Instagram, Twitter, no sé, el campus virtual, que eso es lo peor del mundo, porque eso sí es complicado de usar. Acá estamos, sobrevivimos a un semestre o un cuatrimestre de la pandemia. Un aplauso para todos, somos lo más, regios, divinos, carísimos. Así que bueno, dicho esto, última clase, vamos a ver últimos temas. ¿Qué quiero que vayan a entender acá? Que lo que vamos a ver hoy es very important, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué? Porque de esto nos podemos ahorrar muchos problemas, muchos conflictos existenciales, muchos sustos, muchos miedazos que nos puedan llegar a pasar si sabemos hacer las cosas bien. Pero, valga la redundancia, siempre hay que empezar por lo primero. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de condiciones y medio ambiente de trabajo, que es la materia en la que estamos, que se abrevia CIMAT. Este es el TP número 3, ¿no? En donde estuvimos hablando en la clase anterior de, bueno, riesgo, siniestro, además de eso, condiciones y medio ambiente laborales, cuáles eran las condiciones, etcétera, ¿no? Que el trabajo es salud, que también, o sea, existe el turn off, que es el hombre quemado, que bueno, a veces el trabajar también te estresa. Es como que el trabajar te da salud, pero también te estresa. El punto justo tiene que ser, ¿no? La cuestión es que bueno, vamos a empezar con esta parte que se vuelve interesante, aunque no lo parezca. Nosotros, para hablar de lo que vamos a hablar, que es bioseguridad, ¿sí? Acá se los muestro para que vean que no les miento. En algún momento viene. Esto va a ser rápido, no se preocupen. Para hablar de bioseguridad hospitalaria, ¿no? Como sabemos, bio de biológico, seguridad de seguro, hospitalaria de hospital, vamos a tener que primero hablar de ciertas características principales de contaminantes, riesgos, qué contaminantes hay, ¿no? Para llegar a ese punto. Por lo tanto, hay algunos conceptos más que vamos a ver en breve. Pero todo va hacia ello, hacia bioseguridad hospitalaria. Si de algo te voy a tomar, si algo te voy a preguntar de CIMAT y no podés no saber, porque no podés, porque no te presentes si no lo sabes, es bioseguridad hospitalaria. Y también el concepto de asepsia, antisepsia y esterilización. ¿Por qué es importante esto? Porque si vos te mandás algún macanón y no sabías eso, la ART no te va a cubrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos al saber esterilización, antisepsia, asepsia, bioseguridad, sabés qué cosas tenés que hacer y qué cosas no, ¿sí? O empezás, o sea, quiere decir que entendiste un poco la vida del hospital, quiere decir que algún tipo de claridad mental tenés. Por lo tanto, si vos a eso no lo entendés, ponele onda, trata de entenderlo, porque es importante, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿sí? No queriendo poner presiones sobre nadie, sí te digo de que lo sepas. Importantísimo para aprobar CIMAT, ¿sí? Si no sabes bioseguridad, no vas a aprobar. Por más que me digas, se me murió mi abuela, no tengo plata, no puedo estudiar, estoy nervioso, ¿sí? Otras excusas que puedan haber para rendir, no sé, me lo acuerdo pero no me sale. Todo eso, si no te sale, no te sale, ¿sí? No te va a salir nunca. Así que les aviso eso no para poner presión, sino para que no sigamos en el momento de examen, ¿sí? En algún momento yo creo que nos vamos a ver, en algún momento yo creo que vamos a poder tener alguna clase presencial. Creo que muchos finales yo este año los tomé online. No sé cómo será ahora, seguramente también seguiremos con la modalidad online, pero si en algún momento yo en la vida les tengo que preguntar bioseguridad, sepan que si no sabemos arrancar con eso, el examen se termina ahí, ¿sí? Igual los dos, o sea, el que rinde y el que toma, lo sentimos, ¿sí? Es una conexión única de que la misma persona me dice, sí, la verdad que no sé nada, vine porque tenía que venir, punto.
Entonces, bueno, se cierra una relación tóxica, si lo podemos decir de alguna forma. Quiero que vean la hora que es, para que vean que yo soy una docente responsable, que después la tecnología me traiciona, ¿sí? Son las 4:53 de la mañana, lunes. Como no lo pude hacer el domingo tipo 3 de la tarde, lo hago ahora. En fin, ahí arrancamos. Para hablar de bioseguridad, ¿sí?, hospitalaria, primeramente tenemos que hablar de contaminantes, ¿sí? Porque la bioseguridad habla sobre seguridad para cosas biológicas, ¿sí?, que en este caso son contaminantes biológicos. ¿Qué pasa? No hay contaminantes biológicos. Cuando nosotros vimos, no hay solamente contaminantes biológicos. Tenemos varios tipos de contaminantes. Cuando nosotros vimos medio ambiente, vimos que habían diferentes tipos de contaminantes. ¿Estos contaminantes cuáles eran? Biológicos, psicosociales, físicos, químicos. Bueno, acá vamos a hablar de contaminantes biológicos y también de contaminantes físicos. ¿Por qué esos dos? Y también de químicos, creo, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque en el ámbito hospitalario tenemos ciertos contaminantes a los que vamos a estar expuestos. Ya no va a ser el agua, como cuando nosotros veíamos los determinantes del alonde o veíamos el medio ambiente, a qué cosas estábamos expuestos, decíamos, bueno, no tiene luz, tiene piso de barro, no tiene agua potable, no, vive al lado de un riachuelo. Ahora vamos hacia el ámbito hospitalario, que en el ámbito hospitalario están los peores bichos del universo, ¿sí? Entonces, también tenemos muchos contaminantes biológicos, estamos expuestos a las mayores radiaciones, así que también hay diferentes tipos de contaminantes que a veces son más nocivos que vivir o tomar agua de un riachuelo, ¿sí? Entonces, estos contaminantes biológicos son aquellos que se introducen en el cuerpo, ¿sí? Y estos pueden ser bacterias, hongos, virus, protozoos, riquezas o clamidias. En sí, los protozoos y las clamidias, los protozoos solo son parásitos, ¿sí? Entonces podríamos decir virus, hongos, bacterias y parásitos, ¿sí? Esos son más específicos, que son tipos de bacterias que como que no tienen un tipo de clasificación. Pero ustedes con que sepan, los contaminantes biológicos, bacterias, hongos, virus y parásitos está más que perfecto, ¿sí? Entonces, acá además dice que a veces también hay endoparásitos, ¿sí?, humanos, o sea, hay diferentes virus, hongos, protozoos, parásitos que viven, se les nombra a todos así, ¿por qué? Porque cuando nosotros decimos a esta persona es un parásito, es que vive a costa de, ¿sí? A veces algunos de estos contaminantes biológicos viven a costa nuestro. Por ejemplo, ¿dónde? En nuestro intestino. En nuestro intestino tenemos muchas bacterias, esa flora bacteriana, ¿sí?, esa cantidad de bacterias, que ahí también tenemos protozoos, a veces tenemos algún tipo de parásito que vive también dentro nuestro, que es natural, nació con nosotros, va a morir con nosotros y se alimenta de nosotros, pero no nos mata ni nos enferma, ¿sí?, a una dosis infectiva que lo único que hace es ayudarnos a poder digerir los alimentos, ¿sí? También así, nosotros a veces tenemos hongos que son propios de nosotros, ¿sí?, que viven en nuestro ser, como por ejemplo a veces la cándida, ¿sí? La cándida vive en la vagina humana, pero a una cantidad de bacterias que suelen no producirnos, a una cantidad de hongo que no suele producirnos ningún tipo de enfermedad, hasta que por algún desbalance, ya sea nuestras defensas bajan, ya sea cambió toda nuestra flora, crecieron más cándidas y se genera esa candidiasis que después pica mucho, ¿sí? Entonces, dicho esto, a veces vamos a tener agentes biológicos que nos van a enfermar y agentes biológicos que van a vivir siempre con nosotros, ¿sí? Son nuestros compañeros de vida. Nunca vas a estar solo, siempre vas a tener una bacteria en el intestino. Te dejo esta frase motivacional. A partir de eso, viendo los contaminantes biológicos, decimos, bueno, estos que me enferman, no los que viven conmigo, los que me enferman, ¿por dónde pueden entrar a mi ser? Bueno, pueden entrar por vía respiratoria. ¿Qué ejemplos tenemos de los que pueden entrar? El coronavirus, ¿sí? Ahí tenemos uno. A partir de la inhalación o por gases, vapores o aerosoles, ¿sí? Otros que pueden entrar, todos los virus respiratorios, ¿sí? Neumococo, meningococo, virus influenza, etc., ¿sí? Pueden entrar por vía respiratoria. Después por vía dérmica, o sea, por contacto con nuestra piel. En muchas ocasiones son por lesiones que nosotros tenemos en piel
Como por ejemplo una herida que se infecta. Entraron varias bacterias y se infectó esa herida. Es más, nosotros todo el tiempo tenemos bacterias encima de la piel, ¿sí? Por eso nos salen granos, especialmente el acné, ¿sí? Se trata de que nosotros producimos mucho sebo, esos poros están ocupados siempre por bacterias, esas bacterias quedan encapsuladas y producimos pus como un mecanismo de defensa y así nos salen los granos, ¿sí? Por eso muchas veces cuando tenemos acné nos dan antibióticos para matar esa flora de la piel que tenemos que nos infecta. Después pasamos a la vía digestiva, en donde nosotros pasamos, ¿sí?, a comer esos tipos de bichos que después nos enferman. Y de última, la vía parenteral, por contacto con heridas. En este caso parenteral, ¿qué quiere decir? No quiere decir lo mismo que por piel, ¿sí? Por piel nosotros tenemos lesiones en piel, en cambio las parenterales son lesiones en piel que llegan a nuestras venas, ¿sí? Ejemplo, una vía endovenosa, una cirugía, ¿sí?, que llegó a nuestros vasos y por lo tanto por esa vía entró. Entonces tenemos varios tipos de vías, creo que quedan unas más, no. Bueno, ¿qué pasa? A veces nosotros nos vamos a intoxicar, sí, vamos a estar expuestos a diferentes tóxicos, que estos tóxicos van a hacer que nosotros estemos expuestos por un gran periodo de tiempo. ¿Siempre nos vamos a enfermar al estar expuestos a algún contaminante? No. Nos vamos a enfermar cuando esa dosis sea mayor a la que nuestra inmunidad puede tolerar, ¿sí? Por lo tanto, depende mucho de cómo esté nuestro estado biológico. Como habíamos dicho, el proceso de salud-enfermedad depende de 3 cosas. Del ambiente, o sea, los contaminantes, de lo social, o sea, que nosotros estamos expuestos o no, y de lo biológico. Volvemos de vuelta, todo es lo mismo, lo único con diferentes palabras. Entonces tenemos contaminantes biológicos. Estos contaminantes biológicos que se encuentran en superficies o en alimentos o sobre nosotros, van a haber ciertas formas para eliminarlos, ¿sí? Y ese grado de eliminación o ese grado de desaparición que haya en las superficies se lo va a denominar según en qué superficie sea y según por el mecanismo que se haga, esterilización, asepsia o sepsia, ¿sí? O antisepsia, perdón, asepsia o antisepsia. Entonces, vamos a empezar por esterilización. Esterilización, que dice, es el proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este proceso yo pongo a un objeto y supuestamente con este proceso es la menor cantidad de bichos que pueden estar sobre su superficie, ¿sí? El proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un microorganismo más resistente. Entonces, diciendo esto, dice que casi queda 0,0000001, son 6 ceros, una posibilidad, o sea, 1 en 1.000.000 de que haya una bacteria o algún tipo de contaminante biológico sobre esa superficie. ¿Qué objetos o qué cosas deberían ser estériles siempre? Bueno, el cuchillo con el que te van a operar, ¿sí? La aguja con la que te van a coser en una cirugía. El aparatito que te van a meter en caso de hacerte una videocolonoscopía o una videoendoscopía, ¿sí? Son una vía endovenosa. Tienen que estar esterilizadas. Los elementos que va a usar un odontólogo para poder revisarte la boca, ¿sí?, cuando lo usó con otro. Todo eso debe ser esterilizado, ¿sí? Debe quedar la menor cantidad existente o posible de microorganismos sobre esa superficie. Para hacer la esterilización se van a usar muchos tipos de mecanismos, medios físicos, medios químicos, ¿sí?, en los cuales se va a buscar que, o por ejemplo, estoy pensando otro ejemplo, una prótesis que te vayan a poner tiene que estar estéril. Por nada del mundo queremos que tenga una bacteria, o sea, que no exista posibilidad de que haya bacteria, porque esa cosa te la van a meter adentro y te va a quedar por siempre ahí y no debería estar infectada con nada. Después tenemos el concepto de antisepsia. ¿Qué quiere decir antisepsia? Se define como el empleo de medicamentos o sustancias para inhibir el crecimiento, destruir o disminuir el número de microorganismos. ¿En dónde? En piel, en mucosas y en tejidos vivos. La antisepsia se realiza sobre personas, sobre tejidos vivos. ¿Qué tejidos vivos hay?
piel, mucosas, no sé, uña, adentro nuestro todo es mucosa, órganos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer que se usen sustancias sobre nosotros para tratar de disminuir la cantidad de microorganismos en todo lo que se pueda, ¿sí? Ejemplo, si nos van a operar o si nos van a aplicar una inyección, sobre esa zona van a tratar de barrer, por ejemplo, cuando nos van a sacar sangre, pasan un algodoncito con alcohol, ¿para qué? Para tratar de eliminar todos los microorganismos que hayan, porque nos van a poner una aguja que va a entrar a nuestras venas y tratan de inhibir, ¿sí?, que haya contagio. ¿Por qué vía? La parenteral, ¿sí? O la dérmica. Entonces, ahí, cuando nos pasan un alcoholcito, ¿sí?, con un algodón sobre nuestra piel, están haciendo una técnica de antisepsia. Cuando nos bañamos y nos frotamos en jabón para poder limpiar nuestro bello cuerpo, estamos haciendo antisepsia. Cuando nos estamos lavando los dientes, estamos haciendo antisepsia. Cuando estamos lavándonos las manos, ¿qué estamos haciendo? Antisepsia. Estamos haciendo técnicas de eliminar microorganismos sobre superficies vivas, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a usar diferentes sustancias. No van a ser lo mismo las sustancias que se usen para la esterilización, no van a ser lo mismo las sustancias que se usen para la antisepsia y no van a ser las mismas las sustancias que se utilicen para la sepsia, ¿sí? Asepsia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, ejemplo, sobre el cuerpo no vamos a usar sustancias que sean tan lesivas como para la esterilización de objetos que sí o sí es necesario que no quede ni una sola bacteria. En nuestro caso, nuestro cuerpo va a tratar de sacar la mayor cantidad de bacterias, pero hay bacterias que viven con nosotros, entonces las vamos a lavar, pero va a seguir su crecimiento. Ejemplo, muchas veces hay gente que se enferma o hace infecciones urinarias o irritaciones urinarias seguido porque se lavan todo el tiempo su zona íntima, ¿sí?, sus genitales, que tampoco es tan bueno, pero tampoco no está bueno que no te laves, ¿sí? ¿Por qué? Porque barres toda la flora, especialmente las mujeres, ¿sí?, desarrollan candidiasis o desarrollan hongos o desarrollan infecciones urinarias por lavarse tanto, ¿sí? Y entonces hay bacterias que nos defienden de otras bacterias, ¿sí? Hay bacterias que, como viven con nosotros, son amigas nuestras. Sería un ejemplo. Entonces, espero que se haya entendido antisepsia, que la antisepsia es un mecanismo para eliminar microorganismos en la piel, mucosas o superficies vivas. Pasamos a asepsia. Asepsia es un conjunto de métodos aplicados para conservar la esterilidad, ¿sí? ¿De qué? Ropa, instrumental, materiales, equipos estériles, sin contaminarlos en todo procedimiento. Ejemplo, dice, al administrar una inyección se debe limpiar adecuadamente con un algodón y alcohol y se denomina asepsia porque es igual a sin, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que nosotros vamos a limpiar con alcohol, ¿qué cosas? Vamos a limpiar con alcohol o con lavandina el piso, la mesa, los elementos que vamos a usar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener 3 tipos de limpieza. La que se realiza sobre el cuerpo humano, que va a ser la antisepsia. Después vamos a tener la que se realiza sobre superficies, que busca conservar la esterilización, o sea, la mayor limpieza, que va a ser la asepsia, ¿sí? Y después vamos a tener la que busca eliminar todo tipo de instrumento para que quede 0,00001 posibilidades de que haya un microorganismo, ¿sí? Si vamos en escala, tenemos la antisepsia, la asepsia y la esterilización. Es como en escala de cuánto bicho matamos. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo te digo, vos, ¿en qué superficies vas a pasar lavandina? ¿En una mesa o en la piel para poner una inyección? En la mesa, ¿sí? Vas a usar ese tipo de elemento. Ejemplo, a veces les pregunto, te tienen que colocar una sonda vesical o una sonda ureteral, ¿sí? Una sonda uretral a un hombre, ¿no? La sonda se pone por medio del pene, ¿sí? Se entra por la uretra y se limpia. Hay que limpiar antes. ¿Cómo se denomina esa actividad? Esterilización,
¿Asepsia o antisepsia? Pensalo, les digo. ¿Por qué? Porque lo que vos respondas va a ser lo que te van a tirar en tu órgano íntimo. ¿Qué tendrían que hacer? Y asepsia. ¿Qué? ¿Querés que te tiren lavandina? No. Antisepsia. Me van a decir esterilización. ¿Qué? ¿Querés que te tiren autoclave? Mirá que es un vapor recontra fuerte para la piel de tu órgano íntimo. No, antisepsia. Claro, antisepsia, porque lo que estamos buscando es tratar de disminuir la flora que haya en tu zona íntima, pero sin hacer daño porque reconocemos que van a usar materiales que son aptos para tu piel, ¿sí? Otro ejemplo, si te tiene que el odontólogo limpiar la boca para poder atenderte, ¿qué es? ¿Asepsia, antisepsia o esterilización? Me dicen, asepsia, ¿qué? ¿Querés que te tiren lavandina en la boca para limpiártela? No, ¿qué querés? Pasta dental. Bueno, entonces, ¿qué va a ser? Antisepsia, ¿sí? Ejemplo, te van a poner una prótesis de cadera y le van a poner una prótesis de cadera a tu mamá. A esa prótesis, ¿a qué querés que la expongan? ¿Asepsia, antisepsia o esterilización? Obviamente me vas a decir esterilización, porque querés que usen los mayores métodos para que no exista ningún tipo de microorganismo que crezca ahí, ¿sí? Entonces, por eso es importante, porque la antisepsia se realiza sobre superficies vivas y la antisepsia y la asepsia sobre superficies que no tienen vida. Mesas, prótesis, paredes, pisos, etc. Pero cada una de ellas va a tener un mayor porcentaje o menor porcentaje de probabilidad de que haya un microorganismo, ¿sí? Bueno, después tenemos otro que es la desinfección, que es un proceso físico, ¿sí? En el que se mata o inactiva, ¿sí? Todo lo que haya sobre superficies inertes también, ¿sí? Que la desinfección es lo que nosotros hacemos al lavar platos, al pasar un trapo, ¿sí? Que pertenecería a la asepsia. Bueno, acá está hablando sobre diferentes antisépticos, nada importante, porque, o sea, es importante, igual este power ahora lo voy a subir con todo lo que hay, pero son diferentes formas de poder limpiar las cosas que no se los voy a preguntar, si lo quieren leer, lo leen. Después tenemos la clasificación de instrumental, ¿sí? De riesgo, que tenemos artículos, o sea, de todos los materiales que tenemos, ¿sí? Van a haber algunos que van a ser críticos, ¿por qué? Porque si entran en contacto con tejidos estériles, ¿sí? Deben ser recontra limpios, o sea, depende de con qué tejido nuestro tenga contacto la cantidad de limpieza que debería, o la cantidad de microorganismos que no deberían existir sobre esa superficie y los cuidados que hay que tener para mantenerlos limpios. Esto también lo leen, ¿sí? Vamos a ver, se los leo acá, artículos críticos son los que entran en contacto con tejidos estériles o el sistema vascular del paciente. Presentan un alto riesgo de infección si son contaminados por algún microorganismo. Dentro de esta categoría están los instrumentos quirúrgicos, catéteres, implantes, pruebas de ultrasonido. Estos instrumentos deben ser esterilizados utilizando vapor o esterilizantes químicos. Después los semicríticos, que son los que contactan con mucosas o piel no intacta. En esta categoría están los instrumentos de terapia respiratoria, anestesia, endoscopios, palas de laringoscopio, pruebas manométricas esofagiales, citoscopios, catéteres de manometría, anillos diafragmáticos. Deben estar libres de todo microorganismo, pero se permite un pequeño número de esporas. Como mínimo requieren desinfección de alto nivel, ¿sí? Y después pasamos a los artículos no críticos que contactan con piel intacta, pero no con mucosas. Virtualmente no existe riesgo documentado de transmisión en agentes infecciosos. Pertenecen a la categoría de artículos no críticos. ¿Qué cosas? El manguito para tomar la presión, muletas y superficies de medio ambiente, ¿sí? En donde son tocadas por la mano. Pasamos. Vimos contaminantes biológicos. Vemos ahora los contaminantes químicos. Son sustancias a las que nos exponemos, ¿sí? Porque algún contaminante químico al elemento compuesto, ¿sí? Pueden entrar a nuestro organismo y pueden hacer algún efecto adverso. ¿Por qué vías entran? Por las mismas, inhalatoria, piel o porque la comemos, ingestión. Entonces, cuando las condiciones de trabajo pueden ocasionar que estas sustancias se introduzcan en nuestro cuerpo, ¿sí? Pueden provocar un gran daño. Ejemplo, cuando trabajan, la gente que trabaja en lugares donde hay mucho humo, la gente que trabaja en lugares donde hay vapores tóxicos, la gente que trabaja en donde hay
sustancias tóxicas como radiación, ¿sí? Todas esas, o por ejemplo, hoy justo me acordaba de unos pacientes que venían intoxicados por órganos fosforados. ¿Dónde hay órganos fosforados? En las curtiembres, en donde siembran muchas cosas, ¿sí? En los sembraderos, en los viveros, la gente que vive en las quintas, que trabajan mucho con todos estos materiales que son para las siembras, tienen muchos órganos fosforados y esos órganos fosforados intoxican. ¿Por qué? Porque entran no solamente por vía inhalatoria y por vía digestiva, sino que también se absorben por piel. Por lo tanto, suelen producir un deterioro recontra importante. Son personas que quedan duras, que empiezan a ponerse cianóticas porque no empiezan a respirar bien, se intoxican re feo y, y es importante, ¿sí? Por eso es tan importante cuando nosotros trabajamos en lo que sea el lavado de manos, no tener tanto contacto de nuestra piel con diferentes sustancias. Otro ejemplo de intoxicación por químicos y también por absorción cutánea es los bebés alcoholizados. Las mamás, ¿sí? Les gusta ponerles tanto perfume que no se lo ponen sobre la ropa, sino que se lo ponen sobre la piel y después traen a un bebé borracho, ¿sí? Es un bebé que está hiporreactivo, o sea que tiene mucha tendencia al sueño, que está fofito, la mamá se asusta, dice ¿qué le pasa? Está borracho, señora. Lo bañó en perfume, ¿sí? Los bebés tienen muy poquita piel, o sea, para la cantidad de perfume que les echan, y entonces los intoxican por vía cutánea. A nosotros grandes no nos pasa porque nos ponemos solamente en el cuello, no nos ponemos todo el pecho, toda la espalda, las manos, los brazos, como algunas mamás lo hacen, ¿sí? Entonces, bueno, suelen traer a bebés intoxicados por eso. Así puede pasar con cualquier tipo de sustancia que no conozcamos, se impregna en nuestra piel. Bueno, acá habla, ¿no? De que estos contaminantes, esta capacidad de estar intoxicado no va a ser siempre, sino que depende de la exposición que yo tenga. O sea, si yo me cuidé con todos los medios, ¿sí? Va a ser un riesgo menor. También la cantidad, la dosis a la que fui expuesta. No es lo mismo que haya estado 5 minutos a que haya estado 10 días en ese ambiente, ¿sí? Y a partir de eso, o sea, de tanto cuánto yo estaba protegido y de cuánta dosis estuve expuesto de ese contaminante, va a ser el efecto que se dé. Bueno, acá hablamos también de cómo hacer para prevenir esto. Bueno, de conocer a qué estás expuesto, de también conocer los procesos químicos que produce ese compuesto y también qué cosas puedes hacer vos para minimizar eso, de que realmente los ambientes sean ventilados, ¿sí? De que, bueno, siempre vos seas limpiecito en lo que hagas y ordenado sobre todas las cosas. Y después de eso también de que se pueda reducir al mínimo la cantidad de riesgos, o sea, que vos puedas de alguna forma ser ordenado y decir, bueno, estoy trabajando con los COVID, voy a tratar de no estar paseándome por todo el hospital con el traje después de haber visto a los pacientes. O voy a tratar de dejarlos en un solo lugar, o voy a tratar de usar mis materiales solos para no andar contaminando nada. ¿Sí? Es tan importante el uso del equipo de protección. Después tenemos contaminantes físicos, que esto es más que nada para todos los que están en radioterapia, que son las ondas electromagnéticas, en las cuales sí estamos expuestos por medio de la radiación. ¿Cuáles son los dos elementos que más radiación producen? Bueno, las radiografías y las tomografías, ¿sí? Producen una gran radiación. Capaz que para una persona que se hace un estudio no es tanto, pero para el que trabaja toda su vida haciendo esos estudios, sí es recontra importante. ¿Qué produce? Alteraciones en la producción de la médula ósea y en órganos genitales, o sea que vos tenés a un pibe que empezó a trabajar de los 22 años en un servicio de radiología y puede ser que produzca infertilidad, o en una mujer, ¿sí? O que pueda producir algún tipo de leucemia o trastorno de la médula ósea. Después de 20 años, 10 años o 5 años trabajar en eso, podés llegar a estar expuesto, ¿sí? Si tenés esa predisposición genética también. Pero esos son efectos a largo plazo. ¿Qué efectos a corto plazo puedes darte cuenta de que te intoxicaste con ondas electromagnéticas? Que tengas náuseas, vómitos, dolor de cabeza, algún tipo de alteración cutánea, suelen tener irritación, ¿sí? O muchas veces calvicie, o estas como psoriasis, pero que no son propias de una enfermedad de la piel, sino que es psoriasis por exponerse a ondas electromagnéticas. Y bueno, lo peor de todo, el cáncer, ¿sí? A partir de las radiaciones lo podemos tener.
Por eso es importante no exponerse, usar el equipo de protección adecuado, trabajar las horas que se deberían trabajar para resguardar la salud de uno mismo. Produce cáncer de muchas glándulas, cáncer de tiroides, esterilidad, ¿sí? Es bastante feo, cáncer de ojo, ¿sí? Si no usamos la protección adecuada es bastante peligroso. Bueno, sobre esfuerzos, ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Desgarros, dolores lumbares, etc. Después los factores desencadenantes del sobreesfuerzo, ya lo habíamos dicho también, manipular cargas pesadas, trabajar con posturas forzadas, realizar movimientos repetitivos. ¿Se acuerdan del ejemplo de los movimientos repetitivos que dije? Esa chica hizo una tendinitis de mano por contar tantos billetes. Terrible, muy raro, pero pasa, ¿sí? En este caso nosotros, no sé, ante tratar de ayudar a acomodar a los pacientes que no hacen ni un poco de esfuerzo y hay que andar levantándolo, sacándolo, moviéndolo, te hace bolsa la espalda, ¿sí? Por eso es tan importante. ¿Vas a no hacerlo nunca? No, lo vas a tener que hacer. La idea es de que aprendas a hacerlo de la forma que te produzca menos lesión y también hacerlo en equipo y sobre todas las cosas tener las precauciones adecuadas para no hacer malos esfuerzos. Bueno, acá la prevención de emisiones de gases, vapores, líquidos y polvos, sí, es recontra importante. ¿Esto cómo se hace? Ventilando, usando el equipo de protección adecuado y tratando de estar el menor tiempo posible en esas situaciones. Esto es mucha información que no los quiero volver locos. Esto va a estar puesto, pero no lo tomo. Y acá arrancamos con bioseguridad hospitalaria. Quiero ver cuánto tiempo vamos para no... ¡Ay! 31 minutos. Bueno, bioseguridad hospitalaria. Ya habíamos visto entonces que teníamos los contaminantes biológicos. ¿Recuerdan? Bueno, la bioseguridad hospitalaria es la aplicación de conocimientos, o sea, aprendizaje de muchas cosas, de técnicas, aprendizaje de hacer cosas y equipamiento, o sea, tener las cosas para hacerlo, para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos considerados de riesgo biológico. El objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial de... ¿A quiénes trata de disminuir este riesgo biológico? Bueno, al personal de laboratorio, a personal de áreas no críticas, a los pacientes y público en general, al medio ambiente y al mismo tiempo disminuir el contacto con agentes potencialmente infecciosos. Entonces, la bioseguridad tiene 3 principios. Uno es la universalidad, el otro es el uso de barreras, ¿sí? Y el otro es los medios de eliminación de material contaminado. Entonces, ¿qué buscábamos? Proteger a todas las personas que trabajan y a las que están en ese lugar, proteger el ambiente, ¿sí? También, y al mismo tiempo tratar de disminuir la exposición al riesgo biológico. Entonces, vamos a tener acá la universalidad. ¿Qué quiere decir la universalidad? Que las medidas deben involucrar a todas las personas que estén en ese hospital, ¿sí? Pacientes, trabajadores y profesionales. Todos deben estar resguardados. ¿Y por medio de qué? De precauciones estándares, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Usar algunos tipos de elementos de barrera, ¿sí? Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos potencialmente contaminantes. ¿Cuáles pueden ser? Sudor, materia fecal, orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, ¿sí? Mediante la utilización de materiales adecuados para disminuir, ¿sí?, esa exposición. La utilización de barreras, ¿sí?, en donde disminuyen la infección, disminuyen la probabilidad de contagio, pero no las posibilidades de una infección, ¿sí? La disminuyen, no la niegan. Bueno, ¿cuáles son esos elementos claves? Lavarse las manos, usar guantes, usar protección facial, usar batas, ¿sí? O sea, usar el uniforme correcto para eso, la prevención del pinchazo de aguja y de lesiones, la higiene respiratoria, la limpieza ambiental, la manipulación y transporte y el proceso de la ropa, o sea, de los desechos del paciente, la eliminación de los desechos. No es lo mismo tener todos los desechos de una persona ahí a constantemente estar retirándolos y desechándolos de la forma correcta para que el que limpia tampoco se contagie, ¿sí? Y el equipo para atención, o sea, la manipulación apropiada. A veces uno tiene un montón de cosas y no sabe usarlas, ¿sí?
tenés alcohol en gel, tenés jabón líquido, pero no te sabés lavar las manos, no sirve. Tenés guantes, pero no sabés sacarte los guantes, no sabés qué guantes son estériles, qué guantes son para uso cotidiano, también no sirve. La protección facial, si te la pones, te la sacás y no te lavaste las manos, o la tocas y no te la sacás de la forma correcta, tampoco sirve, ¿sí? Todo esto hay que saber usarlo. Y los medios de eliminación del material contaminado, que comprende un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados para que estos materiales sean depositados y eliminados sin riesgo, ¿sí? Bueno, dicho esto, tenemos que la bioseguridad sí es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamiento, ¿para qué? Para disminuir la exposición al riesgo biológico. Y que esta consta de 3 puntos importantes o de 3 principios. La universalidad, que es que abarca a todas las personas, ¿sí? También tenemos el uso de barreras, que ahí tenemos que deben saber usarlos y tenemos muchos ejemplos. Y después los medios de eliminación de desechos. Ahora pasamos a lo último, ¿sí? Que esto es importante. ¿Por qué? Porque nos puede pasar a todos. Accidentes laborales con elementos cortopunzantes o salpicaduras con riesgo biológico. Nosotros para hablar de esto, ¿sí? Vamos a primeramente decir cuáles son esos fluidos de riesgo biológico importante, ¿sí? A ver. Acá tenemos. Los fluidos corporales, ¿sí? Que pueden transmitir HIV y que pueden transmitir cualquier cosa. Vamos a tener de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo son estos: sangre, semen, flujo vaginal, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, ¿sí? En las embarazadas, líquido peritoneal, líquido pleural, ¿sí? Todos estos son de alto riesgo biológico. Los de bajo riesgo biológico son saliva, sudor, orina, materia fecal. Pero si estos tienen sangre visible, o sea, si yo veo saliva y tiene sangre, si yo veo sudor y tiene sangre, si yo veo orina y tiene sangre, si yo veo materia fecal con sangre, se transforman en fluidos de alto riesgo biológico, ¿sí? Entonces, todos estos fluidos pueden transmitir un montón de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades cuco que sí o sí nos preocupan y tenemos que tener cuidado? El HIV y la hepatitis B y C. Son esas enfermedades que hasta el día de hoy no tienen cura, solamente tienen tratamiento y que son altamente contagiosas por estos fluidos, ¿sí? Nosotros no tenemos un antibiótico para el HIV, no tenemos un antibiótico o algo para la hepatitis B o C, ¿sí? La hace cura, se genera inmunidad y bueno, te la contagiaste y es raro que te mueras por hepatitis A. Pero sí por hepatitis B y hepatitis C, sos una persona que va a estar toda la vida infectada, ¿sí? Y además de eso, sos una persona que toda la vida la va a estar contagiando. Salvo que tengas las medidas de precaución y los tratamientos para tener una menor carga viral y de esa forma ser una persona portadora que no tenga tanto riesgo de contagio, pero que sí lo tiene. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Que todos estos fluidos, ¿sí? ¿Cuándo van a tener contacto con nosotros? Bueno, cuando estén expuestos a mucosas que lo puedan absorber, ojos, ¿sí? O que nos entre por la boca o por la nariz, o que ingrese por algún tipo de lesión en nuestra piel, ¿sí? Si a mí me cae sangre sobre mi piel intacta, lo único que tengo que hacer es lavarme y nada más. Si yo trago sangre de otro, va a ser un problema. Si esa sangre me salpica el ojo, va a ser un problema. Si yo aspiro sangre, va a ser un problema importante, ¿sí? O si esa sangre me entra en una herida, va a ser un riesgo importante, ¿sí? Dicho esto, tenemos entonces 2 factores para las enfermedades de los accidentes o siniestros, mejor dicho, cortopunzantes. HIV, hepatitis B y hepatitis C son las enfermedades cuco. Los fluidos por los cuales se pueden transmitir: sangre, semen, flujo vaginal, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pleural, y en los que tienen sangre visible como saliva, materia fecal, orina y sudor. Estos, sí o sí, para poder contagiar me van a necesitar entrar por alguna mucosa o por piel que esté lastimada, ¿sí? Dicho esto, vamos a decir y vamos a ver cómo hacemos si nos pasa esta macana. Ejemplo, me pinché con una aguja que está usada. A mí, les conté esta experiencia, siempre la cuento, de que en mi primer paciente que yo le hago un drenaje,
me salpico toda mi cara, ¿sí? El señor tenía un absceso importante en piel, ¿sí? Que tenía que ser cortado para ser drenado. En la frente era como un cuerno lo que tenía. Y lo corto, lo aprieto y salpica todo. Era sangre y pus y agüita, ¿sí? Eso salpicó todo mi cuello, todo mi rostro y no sé si salpicó mi boca o no, porque en el momento no me di cuenta. Asquerosísimo. ¿Qué pasó después de eso? Un susto bárbaro. ¿Por qué? Porque tuve que activar todo un protocolo para tener cuidado de no contagiarme las enfermedades cuco, HIV, hepatitis C y hepatitis B. ¿Qué hicimos? Bueno, tenemos dos formas de proceder. Si el paciente es conocido o el paciente no es conocido. En este caso, cuando a mí me pasó esto, el paciente era conocido. Yo sabía de quién había recibido esos fluidos, ¿sí? Yo sabía de quién venía esa enfermedad si yo llegaba a tener algo. Pero a veces pasa, por ejemplo, en los descartadores, que vos te pinchás porque alguno de tus dummies compañeros tiró la aguja y no hizo que entrara bien en el descartador. Entonces vos la tocas, te pinchás y no conoces la fuente de contagio, ¿sí? Por lo tanto, es recontra importante conocer esto. Vamos a tener que, ¿qué vamos a hacer? Primero, primeros auxilios. Nosotros vamos a decir, che, me lastimé, ayúdenme. A veces es una pinchadurita, a veces es una lesión bastante importante, ¿sí? Un corte importante, una caída, lo que sea. Primero se hacen los primeros auxilios. Luego de eso, se llama, ¿sí?, a tu coordinador o a tu servicio, ¿sí?, de medicina del trabajo. Vos lo que estabas haciendo lo dejás de hacer y llamás, ¿sí? A partir de eso, se van a hacer unos cuantos estudios, que va a ser la solicitud de estudios para HIV, estudios para hepatitis C y estudios para hepatitis B, ¿sí? En donde, ¿qué se va a hacer? Si la persona se la conoce, se le va a preguntar y se le van a pedir estudios a esa persona, ¿sí? En el caso de a mí lo que me pasó, le hicieron los estudios a este señor y después también me estudiaron a mí. Si este señor no tenía nada, me quedo tranquila de que no me contagié nada. El tema es cuando no sabemos de quién viene eso, entonces me tienen que estudiar por más tiempo para ver si yo me lo contagié ahora, pero desencadeno las enfermedades en un tiempo, o si no me lo contagié nunca y nunca lo desencadeno, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas de actuar, pero siempre esto va a caer por el mismo lugar. Primeros auxilios, denunciar, ¿sí?, o avisar lo que está pasando y pedir estos laboratorios. Entonces, ¿cuándo se hace esta pedida de laboratorio? En las primeras 2 horas de producido el accidente, ¿sí? En esas primeras 2 horas. En esas primeras 2 horas en donde no tenemos resultados de ningunos estudios, tenemos, ¿sí?, que avisar a esta RT. ¿Para qué? Para empezar con el tratamiento antirretroviral. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que empezar con una medicación para impedir el contagio en caso de que esa persona sí tenga algo o en caso de que ese objeto con el que me pinche tenga algo. Yo ya empecé a tomar remedios antes de que esto prolifere, ¿sí? ¿Eso cuánto tiempo tiene de vigencia? 72 horas, ¿sí? Hasta 72 horas, acá está, ¿sí? En caso de ser indicado la profilaxis, no más de 72 horas pueden pasar pasado el accidente. Y sería genial que sea 2 horas post accidente, ¿sí? Que hasta 2 horas después del accidente yo arranque con el tratamiento antirretroviral que me lo tiene que brindar mi ART, ¿sí? Que eso, ¿quién lo comunica? Mi coordinador o el servicio de medicina del trabajo. Le va a avisar. Entonces, yo empecé los primeros auxilios, le avisé a mi coordinador empieza a moverse para que me vengan a hacer la terapia antirretroviral y al mismo tiempo que en esas 2 horas les tomen la muestra a la persona con la que me contagié y a mí o a mí solo, ¿sí? Y empezar con el tratamiento. Les voy redondeando todo esto, ¿sí? Especialmente es importante de que casi siempre sepamos de quién proviene la muestra, pero muchas veces no lo vamos a saber y el proceso es más largo y pueden estar hasta 1 año y medio estudiándote para ver si te contagiaste HIV. Por eso es tan importante, sí, que sepamos cómo cuidarnos, porque si sabemos cómo nos cuidamos, es muy difícil que nos contagiemos. Y si nos contagiamos, pero conocemos los pasitos que hay que tener en cuenta
para inhibir ese contagio, también disminuimos la tasa de contagio. No es lo mismo que vos te pinches con una aguja y no sepas qué hacer, a que te pinches con una aguja y vos sepas qué hacer, ¿sí? Llames a tu coordinador, llamen a la RT, vos empezaste con el tratamiento 2 horas, a las 2 horas de haberte pinchado, ¿sí? Es muchísimo más bajo el riesgo o casi nulo de que vos te contagies algo. Por eso es tan importante que tu coordinador sepa qué hay que hacer, ¿sí? Es por eso que esto tan cortito, yo igual lo voy a escribir y acá lo van a leer, van a ver las posibilidades que hay de contagio y todo. Yo ahí lo extendí, puse un montón de cosas, pero con que ustedes sepan eso, qué hay que hacer, cuánto tiempo hay que hacer, cuáles son los cucos y cuáles son los desechos o los materiales que producen contagio, está más que bien. Lo demás lo dejo para que ustedes a conciencia lo lean, lo aprendan y les sirva para ustedes. Esto, si ustedes la agarronean y aprueban conmigo, está excelente. Pero si ustedes esta materia la terminan sabiendo esto, me siento muy contenta. Lo dejé último el tema porque pensé que capaz que nos íbamos a ver, pues pandemia terminó, para que lo podamos ver en persona. Pero especialmente es importante que ustedes sepan qué se debería hacer si pasa algo así. Es un susto re feo, no se lo deseo a nadie, a mí me pasó, yo me estuve estudiando un tiempo, gracias a Dios no tuve nada, no había tenido contagio, no había tenido tampoco contacto, pero bueno, yo por las dudas me hice todo igual porque no sabía, yo tenía los medios de protección adecuados, pero igual a mí me dio quickie y me lo hice igual. Entonces, es fea la situación, es fea la sensación, tratemos de ahorrarla. Si nosotros sabemos usar las cosas que hay que usar, por más que nos parezca pesado, las usamos, cuando pasan estas cosas, estamos tranquilos. Es recontra diferente el tipo de tranquilidad que manejas. Y estamos tratando con enfermedades que son de por vida, chicos. Por eso, no es broma, ¿sí? No es broma esto. Te contagiaste hepatitis, toda la vida cuidándote de no contagiarla a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, si sos mujer en los embarazos, ¿sí? Con HIV lo mismo. Hay un montón de tratamientos, pero ¿qué necesidad hay por un trabajo estar contagiándose esas cosas? ¿Sí? Es tonto estar trabajando y enfermarte de algo así. Por lo menos si te lo contagiás habiendo vivido la vida loca y bueno, decís, pero trabajando no. ¿Sí? Por lo tanto, les dejo eso, ¿sí? Dejamos la tarea escrita ahora, pero acuérdense que la semana que viene tenemos parcial, va a ser por medio de la página, como veníamos haciendo, ¿sí? Un verdadero o falso, o elija la opción correcta, o complete. Y especialmente vamos a hacer esta tarea, ¿sí? Así que bueno, chicos, fue un gusto, una situación muy extraña en la que estuvimos, pero bueno, fue lo que nos tocó y seguimos adelante. Mi recomendación es no abandonen esta carrera, traten de terminarla, aunque sea de hacer el primer año, para tener algo. Siempre es bueno tener un título, siempre es bueno saber algo y creo que el saber en salud nunca está de más. Si alguno después no quiere ejercer, le da asco, se cansa, sigue siendo algo que aprendiste y sirve, ¿sí? Si pueden llegar a tener, no sé cómo harán con las prácticas, seguramente después las tengan, pero todos estos conocimientos, capaz que lo social y todo eso nos ayuda a pensar, pero sirve un montón y estoy segura que la carrera de enfermería es una de las carreras que más salida laboral tiene. No digo que sea la mejor paga, pero sí, si necesitas trabajo, siempre vas a tener. Es así. No conozco un enfermero desocupado. ¿Conozco enfermeros mal pagos? Sí, pero nunca sin trabajo. No es como otras carreras que tenés que buscar trabajo y no lo conseguís. De enfermero vas a conseguir trabajo y después te vas haciendo tu lugar. Así que bueno, muchos éxitos. Un gusto haber leído sus trabajos prácticos. Espero que les vaya bien. Todos los problemas tienen solución, ¿sí? Todos, todos, todos. No sé cómo algunos habrán estado cursando esto en medio de un montón de situaciones económicas, en medio de un montón de situaciones personales, o no, pero por cualquier consulta que sea importante, ustedes me pueden encontrar en el Facebook. Por pavadas, no. Capaz que les voy a tratar de contestarles, pero en lo que pueda me cuentan con una ayuda. Y sobre todas las cosas, que todo tiene solución. Y lo que no tiene solución, existen los milagros. Así que los van a ver muchos y si en esta carrera van a ver cosas que te sorprenden. Y estamos en una parte en donde podemos ver gente nacer, venir a este mundo y gente irse de este mundo. Así que está bueno.
Te cansa, pero está muy bueno y es confortante. Si no esperas de la gente, sino que vos sabés que haces algo recontra útil, aunque otros no lo valoren. Así que chicuelos, a estudiar se ha dicho, esto apréndanlo como el Padre Nuestro, como el nombre y apellido, como el DNI, como el número de quill, así tienen que saber bioseguridad. Un saludo, cualquier cosa, estamos igual comunicándonos. Besitos, chau chau.